Gracias, Señor, por traernos esta mañana a tu iglesia. Gracias, Padre, porque qué mejor manera, Señor, de terminar el año que en el día de hoy, celebrándote culto, honra a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo de manera particular, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que pretendemos usar para traer un mensaje de exhortación a los hermanos, Señor. Concédenos, Padre, privilegio, Señor, el honor de ser instrumentalizado por tu Santo Espíritu para ese propósito, Señor. Bendíceme también a mí, Señor, y ayúdame, Padre, a aplicar siempre en mi propia vida, Señor, lo que tu palabra enseña y que yo predico, Señor. Te rogamos, Padre, que tu bendición sea sobre cada familia. Aprovechamos, Señor, para presentar delante de ti a los ausentes, para que donde quiera que estén, Señor, ellos recuerden que este es tu día, Señor, y sus pensamientos sean elevados a ti, Señor, y tú les bendigas, Señor, donde quiera que se encuentren. Te damos gracias por este momento en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Yo voy a usar como versículo clave hoy Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Curioso que el hermano Eduardo estaba hace un momentito hablando de los propósitos del nuevo año y precisamente sobre eso es que voy a hablar. Voy a predicarles sobre los propósitos que seguramente cada uno de nosotros está proponiendo, vale la redundancia, ¿no?, en este año que va a comenzar. Y si alguno de nosotros todavía no ha hecho ningún plan, pues es un buen momento para reflexionar sobre lo que habremos de proponernos delante del Señor y con la ayuda de Él en el nuevo año. Y lo que pretendo es tratar de dar una serie de versículos bíblicos, de pasajes bíblicos que hacen referencia al deseo del Señor para con nosotros. Porque siempre es bueno que nosotros pues recurramos al consejo de Dios a fin de nosotros planificar nuestras vidas y proponernos las cosas que Él aprueba. Hermanos, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nosotros somos tan imperfectos que siempre necesitamos enmendarnos, o sea, siempre necesitamos corregir aquellas cosas que no están bien en nuestras vidas. Y no por el hecho de que lo merezcamos, es simplemente por el hecho de que el Señor ha sido misericordioso, que nosotros no hemos sido consumidos, lo dice el texto que estamos leyendo ahora. Si fuera que el Señor nos retribuyera a nuestro proceder, pues sencillamente hubiera terminado con nosotros hace rato. No colmaríamos su paciencia como en algunas ocasiones solemos hacerlo. Pero sin embargo estamos aquí con el propósito de ser gratos a Él. Y la bendición es eso, que Dios se compromete y de hecho lo hace, renovar sus misericordias cada mañana. Con cada nuevo día, y es una oración recurrente en los niños: Señor, bendícenos en este día, o gracias por este día. Pues con este nuevo día por el cual damos gracias al Señor, y con cada nuevo día nosotros podemos dar por descontado con el hecho de que Dios está derramando su gracia y su misericordia, porque de no ser así, pues sencillamente dice Jeremías en Lamentaciones, ya hubiésemos sido consumidos. Evidentemente él está hablando en el contexto en el cual se encontraba Judá y Jerusalén en aquel momento, pero es una realidad que podemos extender hasta cada uno de nosotros. En este año 2019 es bueno que nosotros hagamos una especie de inventario, y el hacer un inventario de nuestras vidas debe ser con el propósito de hacer acopio de esa misericordia divina a fin de que nosotros podamos enmendar o corregir lo que sea necesario y proponer lo que es conveniente. Y precisamente en ese sentido es que yo quiero invitarles a ustedes. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Cuando pregunto si me están siguiendo, si están conmigo, lo que quiero saber es si me estoy expresando de una manera clara, suficientemente clara. Es la manera como quiero preguntarles a ustedes o cuestionarles. Ustedes ven que con frecuencia lo hago. Es que a veces me da la impresión de que no por ustedes, sino por mí, no me comunico de una manera eficaz. Entonces, así es cuando pregunto, ¿me están siguiendo? ¿Están conmigo? ¿Verdad? O sea que realmente es una manera de chequeo, de comprobación. Corremos esa parte, ¿verdad? Y sigamos adelante con el hecho de que mi deseo es que nosotros revisemos en esta mañana 6 aspectos fundamentales de lo que es nuestra vida, nuestra existencia. Y sobre eso es que va a versar el mensaje de esta mañana. El primer aspecto que tenemos necesariamente que reconocer y considerar es el aspecto fisiológico. O sea, la realidad de que somos seres humanos con una serie de necesidades fisiológicas y con un cuerpo que tiene demandas
que tiene apetitos y que también debemos nosotros necesariamente tomar en cuenta. Por ejemplo, es un buen tiempo para nosotros chequear cuál es nuestra condición en cuanto a nuestra salud. O sea, y si alguna persona está en sobrepeso, pues lo más lógico es que quiera en este tiempo pues proponerse guardar de su cuerpo. Hay referencia en la palabra de Dios en Romanos, por ejemplo, capítulo 16, versículo 18, que hablando de aquellas personas indignas, dice que son personas que causan divisiones y tropiezos dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y que dice que no sirven sino a sus propios cuerpos. O sea, son personas que lo que están es pendientes a sí mismos, a sus necesidades, a sus placeres, a sus deleites, a sus apetitos. En Filipenses capítulo 3 voy a citar muchísimos versículos, ¿no? Versículos para respaldar. Lo que le digo a mis estudiantes que nunca hagan, lo voy a hacer yo en esta mañana. Voy a respaldar las aseveraciones que hago con versículos de la palabra de Dios. Y consecuentemente voy a citar también Filipenses capítulo 3, versículo 19, cuando hablando también de personas que son falsantes, ¿verdad? Dice que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será la perdición y cuyo Dios es el vientre. O sea, hay personas que viven para satisfacer sus apetitos y en particular satisfacer sus deseos de alimentación o sus gustos, ¿verdad? Y en este sentido, pues es un buen tiempo para nosotros reconsiderar esa postura. O sea, la disciplina siempre es buena y no solamente es buena, además es saludable. El día pasado comentábamos entre algunos hermanos que si la vida de los seres humanos se va extendiendo a través del tiempo, sobre todo es por el hecho de que a través de la prevención, o sea, el conocimiento de la condición del fisiológico del organismo de cada quien a través de los exámenes que se hacen, solamente a través de un examen de sangre se descubren cantidad de cosas, ¿verdad? Pues una persona puede tomar precauciones, medidas precautorias en cuanto a su salud. Así que bueno, es un buen año este 2019 para proponernos a dejar esas libras que tenemos de más o sencillamente a comenzar una disciplina en cuanto a habilidades y destrezas. Cada vez debemos aprender. Ninguna persona debe darse por jubilado en cuanto a su capacidad de desarrollar habilidades. Y consecuentemente, ¿por qué no? Tal vez es un buen año para que nosotros comenzar a pensar en aquel tipo de trabajo manual que debemos llevar a cabo y que vamos barajando, vamos dándole largo en el tiempo. O sea, ¿por qué no aprender a cocinar, aunque sea a una edad ya mayor? ¿Y por qué no sencillamente, a pesar de que no me guste la cocina, pues comenzar a hacerlo porque es parte de lo que va a bendecir a mi familia con el fruto de mi trabajo? ¿Por qué no, verdad, coser o carpinteriar o mecaniquear, si es que cabe el término, verdad? ¿Por qué no hacer cosas que no hemos hecho? Es interesante que en Efesios capítulo 4, versículo 28, le dice a los hermanos que se convierte el apóstol Pablo, aquel que hurtaba, dice, ya no hurte más. En otras palabras, deja de estar robando. Pero lo positivo es lo que viene después. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. En otras palabras, vamos a desarrollar habilidades, vamos a desarrollar destreza en este año que viene. Y es una exhortación. Tal vez hay cosas que tú dices, yo quisiera hacer, siempre quise hacer, ¿verdad? Y nunca lo llegué a hacer. Bueno, pues adelante, es un buen tiempo también para uno ejercitarse en ese sentido. Pero sobre todo, cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de algo que tenga que ver con una actividad deportiva o algo que sea fisiológicamente recomendado. Hoy día, si tú vas a un médico, para lo que sea que tú vayas a un médico, lo primero que te pregunta es si tú te ejercitas. Y si tú llevas una vida sedentaria, pues seguramente que te va a prácticamente a regañar, ¿verdad? Y si se trata de un cardiólogo, aún más, ¿verdad? Te va a echar un boche, por decirlo así, porque sencillamente hay que hacer ejercicio. Recuerdo en una ocasión que mi esposa se excusaba delante de la cardióloga, diciéndole que no tengo el tiempo, la oportunidad. Dice, ¿en tu casa hay una mesa de comedor? Le dices, claro. Le dice, bueno, da vuelta alrededor de la mesa del comedor, ¿verdad? Pero tienes que moverte, tienes que ejercitarte. Y es cierto, tenemos que hacerlo, tenemos que buscar un tiempo para eso, porque tenemos una responsabilidad sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual mora el Espíritu Santo, y debemos tenerlo con suficiente destreza o habilidad o capacidades como para poder llevar a cabo la misión que el Señor nos encomiende. Hay que tener mucho cuidado también con esto, porque estamos viviendo una época en la cual hay un culto al cuerpo que es terrible, tremendo, ¿verdad? Por eso los gimnasios prosperan tanto y hay tantos gimnasios diferentes, y además de esto, si ustedes se van a los parques, pues ya los parques están convertidos en gimnasios también. Y hay un culto al cuerpo que no se para ahí, llega hasta las cirugías, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice de una manera muy clara que lo más importante es ejercitarse en la piedad.
Porque en 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8 dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero de gran ganancia es la piedad. En otras palabras, el ejercicio dice para poco provechoso. Bueno, pero para ese poco hay que aprovecharlo también. ¿Ok? O sea, es provechoso, no dice que no es provechoso. Lo que está enfatizando es el hecho de que no podemos enfocarnos en el desarrollo del cuerpo, de la musculatura o de la figura, ¿verdad? Cuando realmente hay otra parte que no son los músculos, que es el corazón, que es el área espiritual que debemos ejercitar también concomitantemente. Estamos hablando de los propósitos del año nuevo. Estamos hablando de 6 aspectos fundamentales en nuestra existencia. Y el primer aspecto, que es el fisiológico, incluye también lo que nosotros comemos, lo que nosotros bebemos y en algunas ocasiones una serie de adicciones que tenemos, de vicios que tenemos y que son pecaminosos y que deben ser dejados de una vez por todas. El apóstol Pablo, lo hemos estado viendo en estos estudios de Corintios, dice en 1 de Corintios, todas las cosas me son lícitas, pero ¿qué dice? No todas me convienen, o sea, no todas convienen. Y hay una serie de cosas que hacemos y ahora el 2019 es el mejor momento para decir, se acabó. No lo voy a hacer más, simplemente no lo voy a hacer más porque perjudica a mi cuerpo, porque es algo que más que fortalecerle le intoxica o le hace daño, ¿verdad? Y comidas o alimentos o tal vez una serie de malos hábitos que tenemos o vicios inclusive, hay que dejarlos de una vez por todas. El apóstol Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y si hay algo que tú sabes que tu cuerpo, tu naturaleza está demandando de una manera, por así decirlo, imperiosa, pues es el momento en el cual tú digas, bueno, ya se acabó. Yo no voy a seguir dejándome llevar de mis apetitos y haciéndolo pura y simplemente porque el cuerpo me lo pide, sino que de ahora en adelante, en el 2019, yo voy a poner mi cuerpo bajo servidumbre, ¿verdad? Yo no voy a hacer las cosas que no convienen. Dios quiere ciertamente que nosotros hagamos con nuestro cuerpo un orden de prioridad correcto. La Escritura dice que nosotros debemos nuestro cuerpo presentarlo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y ciertamente es así. O sea, nuestros labios, nuestros ojos, nuestros brazos, nuestras manos, todo nuestro ser, ¿verdad? Nuestros pensamientos inclusive deben estar gobernados, dirigidos y ofrecidos completamente al servicio de Dios, a rendirle alabanza, culto y gloria a Dios. Él es nuestro motivo de culto racional y consecuentemente todo nuestro ser debe estar a la disposición del Señor. Pero de una manera particular, dice la Biblia que debemos presentar nuestro cuerpo como si fuera algo que para fines nuestros ya no tiene valor, pero para fines de Dios sí. Por lo tanto, lo sacrificamos a Dios, para que sea para la honra de Dios. Este debe ser un primer propósito. Yo diría que es muy sencillo. Si ustedes si ustedes ponen el radio en esta época, van a darse cuenta que hay una gran cantidad de nutricionistas, ¿verdad? Y una gran cantidad de terapeutas y una gran cantidad de personas aconsejando estas mismas cosas, pero en un contexto completamente humano. Evidentemente, no están refiriéndose y catalogando y categorizando las cosas en la manera que la palabra de Dios lo dice. Tal vez ponen más énfasis en cosas que no deberíamos, ¿verdad? Y sin embargo, descuidan otras que son importantes. Estamos hablando de propósito del nuevo año. El primero tiene que ver en cuanto a el aspecto fisiológico de cada uno de nosotros. Después vamos a hablar del aspecto psicológico. Hay una serie de cosas que debemos hacer sin lugar a dudas. Y el aspecto, desde el punto de vista psicológico, hay 2 cosas que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, nuestro carácter y en segundo lugar, nuestro temperamento. Que no es la misma cosa, son 2 cosas completamente distintas. El carácter es algo con lo que la persona nace. Algo que trae los rasgos de la herencia, pero que sin embargo Dios lo moldea y lo transforma. O sea, Dios hace una obra. ¿Qué quiere hacer el Señor en ti y en mí, hermanos? ¿Qué quiere hacer en el año 2019? Dice transformar nuestro carácter conforme que sea de acuerdo al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Forjar al Señor Jesucristo cada vez, el carácter de Cristo cada vez más en nosotros. O sea que nuestro carácter realmente es algo que nosotros traemos y algo que Dios debe trabajar en ello y que lo va a hacer en la medida que nos supeditamos a su dirección. Pero hay otra parte que tiene que ver con el temperamento. Y el temperamento es algo que nosotros debemos trabajar. O sea, eso de yo nací así, yo soy así, y al que le guste bien, al que no, no. No, un momentito, no es así. Ninguno vive para sí. Absolutamente. O sea, hay una interacción entre nosotros, debemos necesariamente que cuidar nuestro temperamento, tenemos que pulir, que cultivar nuestro temperamento. Yo creo que
es algo que ustedes deberían de tener en su listado de oración. O sea, rasgos del temperamento que ustedes deben necesariamente modificar. Yo también lo tengo y yo también lo hago, y pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y la entereza para corregir en nuestras vidas y para mejorar en nuestras vidas. Por ejemplo, en esta área dice la Biblia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Estoy citando Efesios capítulo 4. Óyeme, ¿cómo es posible que todavía se te salgan San Antonio y se te salgan obscenidades por tus labios a esta altura del juego? Y si hay cosas que están muy enraizadas en ti por tu formación o por sencillamente el medio donde tú te has desarrollado, pues ya es el tiempo de que sencillamente tú te propongas delante del Señor que tú vas a controlar esa boca y que esa boca no va a emitir palabras corruptas, corrompidas, palabras que sean groseras o sucias, ¿verdad? Y este es un buen año para uno proponerse eso delante del Señor. Pero no solamente eso, dice luego: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese, versículo 31 de Efesios 4, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Óyeme, todo esto tiene que ver con el temperamento de una persona. Pero es que yo soy así. No. Tu ira, tu enojo, tu gritería, tu maledicencia son cosas que deben ser parte del pasado tuyo y que debes trabajar en este año para que, no importe el entorno en que tú te encuentres, sea en el templo del Señor o en la calle y en el mercado, pues de cualquier manera sean cosas que vayan siendo dejadas atrás o modificadas, transformadas, de manera de que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas y que nuestros corazones nunca se carguen de ira, de enojo, de amargura, de malicia. Y en ese sentido es un buen año el 2019 para nosotros proponernos que sea realmente el fruto del Espíritu Santo el que se manifieste en nosotros, en el temperamento de cada uno de nosotros, que venga a ser parte de la evidencia de la transformación del Señor en nuestro carácter, y consecuentemente nuestro temperamento también varía. Interesante que cuando habla del fruto del Espíritu habla de amor, de gozo. Es diferente, es eso a una persona amargada, ¿verdad? Es diferente el amor a una persona egoísta y envidiosa. Habla de paz, no de agresión ni de turbulencia. ¿De qué más habla? Paciencia. Y la paciencia tiene dos versiones, la versión activa y la pasiva. O sea, hay que esperar a veces, hay que esperar. Y otras veces hay que perseverar y seguir adelante. Y son cosas que debemos cultivar en nuestro carácter. Debemos cultivarlo, hermanos, sin lugar a duda. Habla de paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Cada una de esas cosas deben crecer en nosotros. El fruto del Espíritu Santo debe crecer en su totalidad en nosotros. Y si este año 2019, ¿verdad?, no se manifiesta con mayor presencia en nuestras vidas que lo que fue el 2018, entonces nosotros vamos a llegar al fin de año diciendo, bueno, ¿y qué hizo el Espíritu Santo? ¿Estaba de vacaciones o es que no mora en tu corazón? Porque si no mora en tu corazón, tenemos que comenzar por ahí. Tenemos que comenzar arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole al Señor que venga a morar en nuestros corazones, que su Santo Espíritu tome nuestro ser, que nos transforme y que nos cambie. Vuelvo y repito, el carácter con el que nacemos, el Señor lo va transformando mediante la obra de su Santo Espíritu, sin lugar a dudas. Pero nosotros tenemos que trabajar en nuestro temperamento y tenemos nosotros que desechar aquellas cosas que Dios dice, quítese de vosotros. Y si Dios dice, quítese de vosotros, es porque depende mucho de nosotros. El estar amargo, el estar enojado, el estar gritando, maldiciendo, el estar haciendo todas estas cosas, andando en malicia, las cuales dice el Señor que antes de eso debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Fíjense qué diferente. Y si la exhortación está en la palabra de Dios es porque tenemos que apropiarnos de ella y llevarla a cabo. El fruto del Espíritu Santo debe hacerse presente en nosotros más que nunca en este año. En otras palabras, cuestiónate, yo me cuestiono, ¿verdad? ¿Realmente yo amo con el amor de Dios? ¿Realmente hoy día la paciencia forma más que en el año pasado
Parte de mi carácter, he aprendido a esperar en el Señor. He aprendido a perseverar en las cosas del Señor, a continuar. Son de las cosas que tenemos que cuestionarnos. Y en el aspecto psicológico tenemos que trabajar en nosotros. Dije que eran 6 aspectos diferentes que íbamos a enfocar de manera exhortativa. ¿De acuerdo? ¿Y hemos visto cuántos? Esa es otra manera de yo saber si me están siguiendo, haciéndole preguntas a ustedes, ¿verdad? En fin, se trata de eso, de transmitir una enseñanza. El tercer aspecto es el aspecto social. Quiero poner también énfasis en esto. Primero, el familiar. O sea, cada uno de nosotros, sin lugar a duda, amará a nuestra familia, pero es posible que nuestro matrimonio no ande como debería de andar, que este año 2018 ya ha sido nocivo, malo para nuestro matrimonio. Y en ese caso, pues nosotros tenemos que hacer algo. Y la exhortación es clara en cuanto al amor y el respeto. Ustedes recuerdan, marido, amad a vuestras mujeres. A las esposas le habla de sujetarse, respetar a sus esposos. O sea, hay una relación de amor y respeto que va en ambas direcciones, sin lugar a dudas, que debemos cultivar y debemos desarrollar. Y esto implica necesariamente tolerancia, implica necesariamente sacrificio, implica necesariamente consistencia, implica necesariamente tomar de nuevo o dar de nuevo el beneficio de la fe a la otra persona y seguir adelante. Dentro de la familia siempre van a haber problemas en el matrimonio, con el cónyuge y también entre los hijos también, con los hijos también. Tenemos que centrarnos y concentrarnos en la crianza de nuestros hijos. Si en el 2018 el Señor no ha salvado a tus hijos, pues el 2019 debe ser el tiempo en el cual tú rompas la cúpula de los cielos, clamando al Señor, vibrando delante del trono de Dios, clamando por misericordia y gracia sobre tus hijos. Y este es el año de la salvación de tus hijos. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Vamos a hablar con el Señor, vamos a concentrarnos. Nuestros hijos necesitan hoy día, hermanos, mucho más atención que la que necesitaron los míos cuando yo los crié. Hay mucho más peligro en la calle, la exposición es muchísimo mayor. Y nosotros tenemos, desde el punto de vista familiar y social, nosotros tenemos que poner una concentración y una atención muy especial sobre lo que están recibiendo nuestros hijos. Y tenemos que chequear, ¿verdad?, qué es lo que hemos estado haciendo, porque tal vez hemos estado tan ocupados o hemos estado poniendo otras prioridades y nuestros hijos están sometidos a un riesgo permanente. Tenemos que guardar la educación de nuestros hijos. Traten, hermanos, y yo normalmente no hago referencia a esto, de darle a sus hijos educación cristocéntrica. Busquen colegios cristianos los que tienen hijos de colegio. De manera de que lo que reciben en su casa, lo que reciben en el colegio y lo que reciben en la iglesia, en los 3 ámbitos en los cuales se van a desenvolver en su primera edad, pues reciban la misma influencia benéfica de la palabra de Dios. Y debe ser un propósito para este nuevo año. Concentrarnos en la salvación de nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, en el carácter de Cristo en ellos. En cuanto a los hijos también, tal vez siendo hijos, estamos hablando del ámbito social, de las relaciones, ¿verdad? En cuanto a los hijos, tenemos que tener también propósito de nuevo año, de que si el año que pasó no atendí a mis padres lo necesario y no les obedecí de la manera correcta, bueno, pues vamos a enmendar eso y vamos este nuevo año a hacer las cosas como Dios manda. No es necesario que yo cite muchos textos donde habla de la obediencia de los padres a los hijos y de tener el cuidado hacia los padres de aquellos que recompensándole por su trabajo sobre ellos. O sea que en cualquiera de los casos, ¿verdad?, en la relación de cónyuges, de esposos, de matrimonio, en la relación de padre a hijos, tenemos nosotros que hacer planes también y propósitos. Y si ha habido un alejamiento, un conflicto o algo, pues tratar de acercarnos y reunir la familia de nuevo y congregarnos nuevamente. Tenemos necesariamente que enfocarnos en nuestras relaciones interpersonales. En cuanto a los familiares, no solamente, sino en cuanto al núcleo fundamental del hogar, no solamente, sino también en cuanto a los familiares en general. O sea, cada uno de nosotros tiene tíos y tías y primos y abuelos y cada uno de nosotros. La pregunta es la siguiente. Ahora, haciendo un balance al final del 2018, yo puedo decir delante del Señor que todos mis familiares han recibido el testimonio de mi conversión, que yo me he sentado con ellos y les he explicado lo que Cristo ha hecho en mi vida, la salvación que me ha dado, el perdón de los pecados y cómo eso está disponible para ellos, solamente clamando a Dios sinceramente y creyendo en el Salvador. El 2019 puede ser un buen momento para hacerlo si no lo hemos hecho, porque seguro que algún primito
o algún tío o alguna tía nos falta. Y ¿saben una cosa? No siempre van a estar con nosotros. Mi padre tenía 5 hermanos. Hay una tía que nunca tuve la oportunidad de predicarle, a los otros sí. A los otros sí. De la familia de mi padre. De la familia de mi madre era una familia corta, me fue fácil hacerlo después que me convertí. Pero, en fin, el hecho es que 2019 puede ser el año de la salvación de tus familiares. Y es algo que debemos proponernos. Pero en cuanto a nuestras relaciones sociales, no solamente lo vamos a centrar en el primer núcleo familiar y la familia generalizada, sino también en cuanto a la familia en Cristo, los hermanos en Cristo. Hermano, yo no sé cómo tú te has relacionado en este año con los demás hermanos de esta congregación y aún de otras congregaciones, pero la Biblia nos manda a confraternizar, nos manda a tener apoyo el uno por el otro, a tener empatía los unos por los otros, a amarnos los unos a los otros. Y si no lo hemos hecho hasta ahora, o si no lo hemos hecho en el año 2018, el año 2019 debe ser un propósito de nuestro corazón, un propósito del nuevo año, acercarme a los demás hermanos. Gracias al Señor tenemos en nuestra congregación personas de todo tipo, por así decirlo. O sea, tenemos personas que son muy educados y personas que tienen menor educación. Tenemos personas que son muy ricas y tenemos personas que son muy pobres. Tenemos personas que son muy alegres y personas que son muy reencogidas. Tenemos personas que conocen mucha Biblia y personas que conocen poca Biblia. Tenemos personas que viven cerca y personas que viven lejísimos. Tenemos personas de todo tipo. Bueno, pero el año que entra debe ser el tiempo en el cual no sea solamente un instante en el cual nos saludamos, ¿verdad? Antes de la prédica en la iglesia, cuando nosotros interactuemos con esos hermanos. La Biblia dice, Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Tal vez en este año pasaste más tiempo con tus amistades inconversas que con los hermanos en Cristo. Bueno, pues, ¿por qué anunciamos los cumpleaños aquí? Bueno, yo creo que lo anunciamos, no porque queremos hacer una gaceta oficial de cumpleaños. Es para que cuando llegue el momento aprovechemos la excusa para ir donde ese hermano, acercarnos con ese hermano, tener un argumento para recibir a aquellos que se acercan. Y esto cada día se hace menos eficaz por el hecho de los problemas de distancia, los problemas de tráfico, y también por las facilidades de mandar un mensajito, que en muchas ocasiones somos tan haraganes y tan vagos que lo que hacemos es coger uno de esos dibujitos que dicen feliz cumpleaños con 7, ¿cómo se llama esto? Vejiguitas, ¿no? Y se lo mandamos al otro porque no somos capaces de tomarnos el tiempo para personalizar unas felicitaciones. Que no sea así el 2019. Dice mucho más, dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hay muchos de ustedes que yo no conozco sus casas, ni conozco dónde viven. Yo quiero ir a sus casas. Yo no voy a ir a menos que ustedes me digan que vaya, ni en el momento exacto en que ustedes me digan que vaya. Pero yo quiero ir. El día pasado me decía una hermana que no está aquí, por eso lo voy a decir. Pastor, yo no lo he invitado a mi casa porque yo sé que usted es una persona muy fina. ¡Wow! Yo nada más dije, ¡ay, Señor! ¡Qué pena! Me dije a mí mismo, ¡ay, Señor, ayúdame a cambiar esa imagen de que yo sea una persona fina! Al contrario, yo lo que quisiera es estar más cercano de cada uno de ustedes. No voy a ser imprudente, no voy a meterme en sus negocios, en sus oficinas o en sus casas, ¿verdad? Pero tenemos que acercarnos y buscarnos los unos a los otros. El día pasado fui a visitar a Pepe allá en su negocio. Le tuve que pedir perdón a Pepe y a la hermana Gertrudis también. Le digo, ay hermano, yo tanto que los ataco a ustedes. Excúsame hermano que haga una referencia directa. Yo tanto que los ataco a ustedes cuando faltan a la iglesia. Y ahora que yo veo cómo están ustedes aquí, hasta aquí. Si no hubiera ido, no lo hubiera percibido. Me decía Gertrudis, pastor, salgo de aquí a las 10, las 11, las 12 de la noche, a las 8 tengo que estar de nuevo aquí. Y yo, ay, hermana, hay que orar para que el Señor se libere de este yugo, ¿no? En otras palabras,
tenemos que manifestar con fraternidad, apoyo, empatía, amor, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, no fisnos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, debemos utilizar el año que tenemos por delante, el 2019, si es que el Señor no llega antes, porque a lo mejor no llegamos a ver el final del año. ¿Ustedes creen que yo lo digo por decirlo? Yo lo digo porque lo anhelo. Es muy simple. Cuando yo sé que lo que me espera es muchísimo mejor. Pablo dice, prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando yo sé que lo que me espera es muchísimo mejor, yo no quiero pasar por el dolor de la enfermedad y de la muerte. Yo quisiera que el Señor viniera y que sencillamente me llevara a lo muchísimo mejor. Y ojalá que este año sea el año en que venga. Pero hasta tanto que venga, hermanos, vamos a darnos calor el uno al otro. Vamos a practicar el amor entre nosotros. Propóngaselo en el 2019. Haga una lista de los hermanos que usted no conoce, con los que no comparte, los que no se sabe los nombres. Acérquese a ellos. Dígale, ¿cómo es que tú te llamas? Apunta su nombre, apunta su teléfono, llámense para saludarse, oren el uno por el otro. Que el 2019 sea un año en el cual nuestras relaciones sociales, particularmente dentro de la congregación, se amplíen. Hay mucho aislamiento. Simplemente se convierte la iglesia, como las iglesias católicas, en un lugar de encuentro para un ritual. Van a la misa y ahí se saludan, hola, 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 y ya, punto. Recuerdo a mi padre, perdóneme si hoy hablo de más, estoy en licencia, yo no estoy predicando exactamente hoy. Yo tengo el corazón alegre. Decía siempre mi padre, mucho antes de él de conocer a Cristo como su Señor y Salvador, decía él, hay una gran diferencia entre ustedes y nosotros. Y es que ustedes están muy unidos entre ustedes. Haciendo referencia a ustedes los evangélicos, ¿no? Ustedes los cristianos. Ustedes están muy, muy unidos entre ustedes. Y es que no debemos nosotros caer en el ritualismo. Debemos echarnos de menos. Cuando tú vienes el domingo, por ejemplo, excúsenme si me extiendo, un día no importa, ¿verdad? Cuando tú vienes el domingo, por ejemplo, ¿tú echas de menos a algunas personas? ¿O estás tan centrado en ti mismo, en ti misma, que tú no echas de menos a nadie? ¿Tú no te das cuenta si fulanito o manganito no vino al templo? Ahora, vamos a suponer, si te diste cuenta, ¿okay? Los hermanos Rojas no vinieron. ¿Y qué hiciste? Le preguntaste, ¿estás enfermo? ¿Están bien? Escúcheme, hoy estoy rompiendo todas las normas de predicación. Hagámoslo. En el aspecto social nosotros tenemos que tener nuevos propósitos en este nuevo año. No podemos ser personas aisladas que se reúnen casualmente un día, una vez a la semana, y cuando no, a lo mejor cada 15 días o cada mes. No puede ser. No es la voluntad de Dios absolutamente. No es así. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Unánimes, eso con una misma alma. Y asociándoos con los humildes. Acercándose a las personas más humildes. Buscándole. Interesándonos en ellos. Cuarto aspecto. Van 3, ¿verdad? ¿Cuánto dije que eran? 6. El cuarto aspecto tiene que ver con el aspecto económico para el 2019. Ay, sí, verdad que nos gusta mucho el aspecto económico. Yo voy a jugar la loto para ganarme el premio. Ajá, ¿verdad? Ajá, no me diga. El Señor dice que el trabajo es el medio de provisión. Y lo dice en Primera de Tesalonicenses, cuando dice acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, y también así lo hacéis. Y dice luego, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más en cuanto al amor fraternal, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que lo hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El trabajo es el medio que el Señor ha puesto como vía de prosperidad y de provisión. O sea que cualquier otra cosa que no sea eso, hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero,
Dice, y muchos fueron traspasados, ¿verdad? Habiendo caído en ese error de dejarse llevar de la apetencia desde el punto de vista económico. Hay que tener mucho cuidado con esto. Igualmente, aunque lo dije en forma jocosa, como una risa, como un chiste, pero sin embargo es bueno enfatizarlo. O sea, no cabe en un creyente que esté con su expectativa puesta en que Dios le bendiga a través de un premio y jugando el azar, que no es parte de lo que la Biblia nos enseña, absolutamente no lo es. En este año que comienza ahora debemos esforzarnos y debemos ser personas diligentes. El apóstol Pablo hablaba a los de Tesalónica dándole su testimonio. Dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de la manera que debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Pablo decía, yo le estoy dando el ejemplo a ustedes. Yo he sido diligente. Dice, yo no he estado recostado de nadie, sino que me he fajado a trabajar con afán y fatiga de día y de noche, con tal de no ser gravoso absolutamente a nadie. Ustedes recibieron ese ejemplo, esa enseñanza de nosotros, hagan lo mismo. Le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué había pasado con los tesalonicenses? Que como ellos estaban esperando que el Señor viniera, algunos de ellos habían dejado aún hasta de trabajar. Estaban viviendo de la comunidad, ¿verdad? Dice, no. ¿Por qué? 2019 es un tiempo de nosotros esforzarnos. Es un tiempo de eliminar las deudas. Romanos 13. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. 2019. Bueno, cero deuda. Debe ser parte de los propósitos del año nuevo. Ese es el título y el tema de hoy. Propósito del año nuevo. No deudas. Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu trabajo. Pídele a Él que te ayude a salir de este tipo de compromisos que normalmente se convierten en lazos y ataduras. Pero hablando de lo económico también tengo que mencionar necesariamente en cuanto al compromiso que tenemos con las ofrendas. Ofrendar bíblicamente es parte de nuestro, tiene que ser parte de nuestro proyecto en el año 2019. Tal vez has sido inconstante tú en cuanto a tus ofrendas. Tal vez simplemente no lo has priorizado. Tal vez en tu listado de compromisos mensuales, aparte de la luz y el teléfono y el cable y el celular, y no está puesto ofrendas. Pues debes organizar eso. Debemos siempre, necesariamente, ser consecuentes con este privilegio que el Señor nos da de poder ayudar a sostener la obra de Dios. Vuelvo y repito, es un tema que yo nunca menciono aquí, pero sin embargo es algo que bíblicamente nos corresponde a los creyentes. No a los inconversos, no a los que vienen de visita, sino a los que son parte de la obra de Dios. Y consecuentemente en el aspecto económico debemos ofrendar bíblicamente. Pero no se queda ahí tampoco, también tenemos que compartir con los que padecen necesidad, lo leímos hace un rato. Cuando el apóstol Pablo decía, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con aquellos que padecen necesidad. En otras palabras, si queremos ayudar a otros, tenemos que producir, tenemos que trabajar, pero tenemos que ayudar a otros. Porque no hacemos nada con estar acumulando y acumulando para nuestra propia alma. Alma, reposa, regocíjate. Muchos bienes tienes guardados para ti. La Biblia dice que eso es una insensatez. Porque nunca sabemos cuándo van a venir a pedirnos nuestras almas. En cualquiera de los casos, dentro de los propósitos del año nuevo, desde el punto de vista económico, debe estar el fajarnos a trabajar, pedirle al Señor que bendiga el esfuerzo de nuestro trabajo, el ser diligentes en las cosas que tenemos que hacer, comprometidos con el lugar que trabajamos, con la empresa en que trabajamos, con el negocio en que trabajamos, o sea, sencillamente fajarnos, pedirle al Señor que nos ayude a salir de toda deuda de cualquier tipo, organizar nuestras vidas de manera que no tengamos que hacer como está haciendo el país hoy día. Que muchas generaciones van a pasar aquí trabajo como consecuencia del endeudamiento que tenemos hoy día, como nación, como país, que sigue incrementándose penosamente. Y luego compartir con aquellas cosas, con aquellas personas que están padeciendo necesidad. Siempre hay alguien que tiene menos y que necesita más que tú. Consecuentemente hay que compartir.
Pero hay una última cosa que quiero poner delante de ustedes como propósito para el año 2019. Tener contentamiento, tener contentamiento. De gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada absolutamente podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso. En otras palabras, si el Señor nos provee lo básico, pues debemos darle gracias al Señor y no querer tener lo que el Señor no nos provee, porque la única bendición que enriquece es la que viene del Señor y no añade tristezas con ella. ¿Ok? Así que contentamiento. Entonces recuerdo, desde el punto de vista económico, trabajar, ser constantes, fieles y diligentes en los compromisos de trabajo que tenemos, eliminar las deudas, compartir con los que padecen necesidad, ofrendar bíblicamente y tener contentamiento. Mucho o poco es la bendición del Señor lo que más nos prioriza y lo que el Señor nos da es lo que nosotros necesitamos. Amén. Bueno, voy por el quinto. Yo voy a terminar, parece que antes de lo que yo pensaba, ¿verdad? Y hemos visto entonces el aspecto fisiológico, el psicológico, el social, el económico y ahora va el intelectual para el año 2019. No pongan la cara tan seria. ¿O es que ustedes creen que esto no hay que cultivarlo? Que esto no hay que trabajarlo, que esto no hay que desarrollarlo, que esto no hay que prosperarlo. Claro que sí, es la voluntad del Señor también. Es la oportunidad que tenemos por delante de prepararnos. Hay cursos, hay lecturas que debemos hacer, hay estudios, hay seminarios, hay capacitaciones distintas que siempre están disponibles. Hermanos, gracias al Señor tenemos una buena comunión entre diferentes iglesias. Y lo que nosotros muchas veces no podemos ofrecer acá, hay otras congregaciones que lo ofrecen. Hay cantidad de invitaciones que llegan y las leemos aquí, las ponemos en el mural allá atrás durante el año, en cuanto a seminarios, en cuanto a conferencias, en cuanto a cursos. La hermana Grace que está haciendo así, ella estudió en el seminario bíblico bautista, en la iglesia de los de allá, de los restauradores, ¿verdad? Simplemente ya se propuso, yo voy a aprender Biblia. Así que tenemos una doctora de la Biblia, de la ley, ¿no? Entre nosotros, gracias al Señor. Y no solamente ella, recuerdo que también el hermano Inás estaba contigo, ¿verdad? Y hoy día el hermano Inás está utilizando esa capacitación que tuvo allá en Limeira, Brasil, para el ministerio de la iglesia bautista de Limeira, para los haitianos que viven allá, que es un número considerable. Y él está enseñando allá y predicando allá, porque se pudo preparar y se pudo capacitar de una manera correcta. Hermanos, haz planes, propósitos. Estudia este año. Proponte también, hermanos, evitar las distracciones. Hay cosas que tenemos que controlar. El celular es una cosa que tenemos que controlar definitivamente. O lo controlamos o nos va a controlar completamente a nosotros. Porque es que anda pegado a nosotros todo el tiempo. Y es un intruso, donde quiera que estamos, se manifiesta. Y rompe con la intimidad de los grupos. Y de la familia. Y de los matrimonios. Y sobre todo, disipa la mente y mantiene a uno en ascuas. Y lo digo por mí mismo, mi propia experiencia, por la cantidad de información, por lo general negativa, que llega a nosotros constantemente. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuidado con la televisión, con algunas lecturas que son impropias, con conversaciones o visitas que no convienen y que son vanas. Juntarnos con gente que no debemos juntarnos, porque ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Y una cosa que sencillamente tenemos nosotros que controlar en este año 2019 acá, es el exceso de ocio, de actividades lúdicas, de disipación. Óyeme, yo no sé si las otras congregaciones son nada así, pero a mí me parece que ninguna congregación, ¿verdad? La gente pasea y coge fines de semana y festea más que en esta. Óyeme, a cada rato yo nada más pregunto, ¿y qué pasa? Que es un fin de semana largo. Un fin de semana largo, ¡yup! En otras palabras, hay un exceso de diversiones, hay una cantidad de ocio, de desperdicio de tiempo que debíamos estar utilizando para cultivar nuestra mente. No hay tiempo para leer la palabra de Dios, no hay tiempo para leer libros adicionales a la palabra de Dios. Ya la gente no lee. ¿Ustedes saben por qué cerramos nosotros la librería de aquí? No tenemos librería, ¿no lo sabían?
No tenemos librería, ¿por qué? ¿Por qué? No había nadie que quisiera que le buscaran libros. Y como nunca fue puesto como negocio, porque la iglesia no hace negocio de ningún tipo, sino como manera de facilitar literatura cristiana de calidad a los hermanos, pues sencillamente si no la quieren, pues no la quieren, punto. ¿Qué hacemos con decir que tenemos una librería si no funciona como tal? Y es que la gente no lee. La hermana Dalita me dice, pastor, es que no leen. Digo yo, sí, hermana, no leen, es una pena que no lean. Cuando cada uno de los que nos convertimos hace 30 y pico de años, teníamos por costumbre el ir comprando libros cristianos para ir reforzando nuestro conocimiento del Señor. Hermanos, tenemos que tratar de concentrarnos en eso. Sobre todo tenemos, hermanos, en el 2019 que proponernos, y óyeme aquí, tenemos que proponernos capacitarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Deberíamos de terminar todos siendo doctores en teología. ¿Ustedes creen que solamente al pastor le es útil la palabra de Dios? No, me es útil, pero no como pastor, me es útil como creyente la palabra de Dios para el día a día. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y dice luego, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil? ¿Útil para qué? Útil para todo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y cuando dice el hombre en términos genéricos, y la mujer también de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Evidentemente el apóstol Pablo está hablándole a su discípulo Timoteo, un joven pastor. Pero lo está diciendo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil. ¿Cómo podemos nosotros realmente vernos en un espejo tal cual somos si no es a través de la palabra de Dios? Porque siempre lo que hacemos es automaquillarnos mentalmente y decir, no, eso no es nada realmente, bueno, eso está bien, no, qué bien me veo, oye, qué bien lo hice. Pero cuando nos confrontamos con la palabra de Dios diariamente decimos, ay Señor, perdóname. Ay Señor, ayúdame. Ay Señor, gracias. Y cuando flaqueamos en nuestras debilidades, ay Señor, bendito seas. Todo esto como consecuencia de la influencia de la palabra inspirada de Dios. Hermanos, en el aspecto intelectual, debemos desarrollar nuestras mentes, debemos leer, buena lectura. ¿Por qué no hacer un hábito de lectura? ¿Por qué tenemos que terminar todas las noches con un televisor o una tableta o un teléfono en la mano? Cuando yo me convertí apenas se veía la televisión. Y lo poco que se veía no valía la pena, así que la costumbre era leer de noche. ¿Qué ustedes creen que leíamos recién convertidos? La Biblia. Han pasado muchos años y todavía hoy día la Biblia es mi lectura favorita. Hermanos, aprovechen eso que le están regalando. Allá está el hermano, ¿cómo tú te llamas? Eduardo. Hermano Eduardo. Tuvo la gentileza de utilizar su imprenta Saer y traerlo impreso a colores, lo que yo les mandé a muchos de ustedes por internet. Lo toman, lo doblan por la mitad, lo meten dentro de su Biblia y todos los días, eso es lo que yo hago. Ustedes le ponen un cerito al dedo, al número, el día que lee. Cuando yo sabiendo que no pude algún día hacerlo, brinqué 2 ceritos, el tercer día leo los 3 días corridos. Y así entonces pues trato de cuando llega cada semana, pues haber completado. Los domingos, por ejemplo, yo no tengo tiempo para hacer devocional. Entonces yo el lunes pues leo lo que correspondía al domingo y lo que correspondía al lunes. Pero qué bendición tan grande durante años y años y años tener una Biblia en la cual voy marcando cosas. Y el año que viene, no, ya marco por encima de donde ya había marcado, porque hay cosas nuevas que el Señor me dice, pero mira qué importante esto. Y en algunos casos le pongo fechas al lado, la fecha en la cual el Señor me habló a través de ese pasaje. 29 de diciembre, 30 de diciembre de 2018. Bendición.
Hermanos, tenemos que capacitarnos en la palabra de Dios. Y esto es lo que inicia el último punto que tiene que ver con el aspecto, ¿cuál ustedes creen que falta? El espiritual. O sea, hemos visto ya el aspecto fisiológico, el psicológico, el social, el económico, el intelectual. Y ahora vamos con el espiritual. ¿Por qué dejé el espiritual de último? Porque es el más importante. Ya adelanté lo que tenía que ver con los devocionales diarios. Es el Señor el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo hace como a través de su palabra, nos da convicciones. La Biblia se convierte en una luz que para las decisiones diarias tú dices, ay, esto es lumbrera a mi camino, es tu palabra, decía el salmista, y no solo lámpara a mis pies. Pero también la Biblia se convierte en un motivo de gozo y de consuelo. Gozo y de consuelo frente a las adversidades de la vida. Nosotros debemos sujetarnos a la palabra de Dios en obediencia absoluta y total. Debemos decidirnos a obedecerla y abandonar el pecado que siempre nos está asediando. Y debemos rendirnos desde el punto de vista espiritual en una consagración absoluta y total a la causa del Señor Jesucristo. El Señor te salvó, te da conocimiento de Él, y Él quiere que en el año 2019 tú le sirvas. ¿Alguno de ustedes había pensado en eso? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar, Señor, el año que viene yo te voy a servir en tal ministerio? Y ya tiene un propósito. No hay interés. Sí hay interés. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿En el 2020? ¿2021? ¿2025? ¿2030? Ya es tiempo de que sencillamente nos rindamos en una consagración al servicio de Dios. Primeramente en la iglesia local, en los ministerios, usando los dones que el Señor nos ha dado, sirviendo a los demás hermanos, sirviéndonos unos a otros. Y después en la evangelización del mundo. O sea, la iglesia tiene el propósito de llevar el evangelio a todas las naciones, a todos los lugares del mundo. Y por lo menos aquí en nuestra nación, en nuestro lugar, somos nosotros los creyentes los que tenemos que asumir la responsabilidad y el compromiso de ganar las almas para Cristo. Atiéndame aquí, por favor. ¿Cuántas almas se convirtieron al Señor Jesucristo y fueron salvas por la predicación tuya en este año 2018? A ver, ¿cuántas? ¿1? ¿2? ¿3? ¿Cuántas? En tus planes del 2019, ¿a cuántas personas tú piensas predicarle el Evangelio? ¿Tienes planes para predicar el Evangelio? Enseñarle a los hombres su necesidad de arrepentirse porque si no, no hay escapatoria, porque su pecado le condena a la muerte y es una muerte eterna de la cual no pueden escapar por sus propios méritos ni por sus obras y que por eso vino Cristo a salvar a aquello que se había perdido. Y en Cristo solamente los hombres son justificados por medio de la fe en Él. ¿A cuántos se los vas a decir que no se lo hayas dicho ya en este año? Y le vas a invitar a decirle, recibe a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador personal. ¿A cuántos? Di un número. Te reto esta mañana, di un número. Di uno. Dítelo a ti mismo, ¿no? 5. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 1 por mes? 12. ¿Es mucho? Una persona al mes que nosotros con la Biblia abierta le enseñemos cómo llegar a los pies de Cristo, por si el Señor le concede que se arrepienta y escape del lazo del diablo en que está cautivo, haciendo la voluntad de Él. Debe ser parte de tus propósitos del nuevo año, hermano mío. Hermana mía, debe ser parte de tus propósitos. Una meta. Hermanos, el otro propósito desde el punto de vista espiritual debe ser la constancia. La constancia. Debemos ser constantes. Casi siempre, hace poco predicamos sobre la imposibilidad de la ambivalencia, de andar entre dos aguas. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo o de doble alma es inconstante en todos sus caminos y que no piense que en tal cosa haga que recibirá cosa alguna del Señor. Consecuentemente debemos ser constantes en nuestras oraciones, en nuestras súplicas, constantes en nuestras acciones de gracia.
Yo no sé a ustedes, pero hasta tanto el Señor venga o decida otra cosa, yo pienso durante el año 2019 estar aquí todos los miércoles en el culto de oración. Y pienso todas las mañanas, antes de leer el periódico, leer mi Biblia y orar. Yo no soy un ser espiritual. Yo soy un simple pecador igualito que todos nosotros que tiene propósitos para el año 2019. ¿Por qué tú no, hermano? ¿Por qué tú no te propones ser lleno de la plenitud del Señor? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, versículo 15 en adelante. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Esa es la voluntad de Dios perfecta. Desde el punto de vista espiritual debemos alimentarnos de la palabra de Dios, debemos sujetarnos en obediencia a esa palabra de Dios, debemos continuar, yo diría, y comprometernos a rendirnos en consagración al servicio de Dios en la iglesia local, haciendo uso de nuestros dones, sirviendo en los ministerios, sirviendo a los hermanos, y debemos proponernos ganar almas. Yo no puedo salvar a nadie, pero yo sí puedo decirle a los hombres cómo se salvan, cómo ser salvos. Finalmente, hermanos, debemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Para eso sencillamente tenemos que supeditarnos a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. De esta manera concluir la exhortación de esta mañana. Propósitos del nuevo año. Padre, damos gracias, Señor, por este año que ha pasado. Pero, Padre, más que regocijarnos en lo que podría ser, Señor, simplemente algo pírrico o tal vez, Señor, inconsistente, Señor, o falso o vano. Más bien lo que queremos es suplicarte, Señor, que extienda el territorio de tu iglesia, Señor. Mira, Padre, cuánta gente, Señor, se ha mudado en los alrededores. Y cuán pocos vecinos están aquí, Señor. Mira, Padre, cuántas relaciones ahora hemos establecido a través de las redes sociales, Señor, y sin embargo, a cuán pocos, Señor, les predicamos el Evangelio. Oh, Padre, mira que a veces somos inclusive negligentes para reenviar un mensaje o un sermón a nuestros contactos, Señor. Mucho menos predicarle el Evangelio, tomar tiempo, visitarles. Oh, Señor, permite que este nuevo año, Señor, en lo que tú llegas, Señor, nosotros estemos activos en tu obra. Y para eso, Señor, obra en nosotros, Señor. Haz que en nosotros, Señor, el querer y el hacer tuyo sea conforme a tu voluntad. Te doy gracias por mis hermanos, por su paciencia, Señor, y su fidelidad, Señor, en esta iglesia local. Y te rogamos, Padre, por lo que no están entre nosotros, Señor, para que tú les bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.